compartirla después. Las sesiones de las sesiones síncronas permanecen eh, grabadas y disponibles para que puedan consultarlas en cualquier momento que lo necesiten. Entonces, bueno, pues por eso es que he activado la grabación. Me presento, mi nombre es Alma Piceno, estoy a sus órdenes como asesor virtual. Es importante, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, de manera que no interfiramos con lo que se tiene que comentar. Gracias. Les decía, bueno, voy a participar como su asesor virtual durante las próximas 4 semanas de este módulo 0, que es el módulo propedéutico. Yo soy licenciada en negocios internacionales, tengo una maestría en ciencias de la educación y me dedico justamente a la docencia. Doy clases en primaria, presencial, en bachillerato, en línea, en licenciatura, tanto presencial como a distancia, y también en maestría, en formatos presenciales, en maestrías de educación y de educación especial. Me gusta mucho dar clases. Y bueno, participo aquí en Prepa en Línea desde el año 2015 con diferentes módulos. Y bueno, ahora he sido convocada para apoyarles en este módulo 0, módulo propedéutico. Voy a desactivar mi cámara un ratito porque pues luego toma mucho ancho de banda y no nos permite tener una buena comunicación. Y entonces voy a compartir pantalla. Espero que todos estén logrando verla. Y bueno, entonces pues ya me he presentado, les he comentado, por favor los micrófonos, gracias. Les he comentado ya en a través de los mensajes, ¿verdad? Que estoy a sus órdenes en el mensajero del aula y también a través de mi correo electrónico personal, que bueno, lo pueden ver en pantalla, es piceno.alma@gmail.com. Y entonces, bueno, pueden dejarme cualquier duda que tengan, debe de ser contestada dentro de las 24 horas posteriores a que realicen ustedes su duda. ¿Qué más? Bueno, vamos a dar inicio entonces con la sesión del día de hoy. Es la primera semana de este módulo 0, el módulo propedéutico. El propósito de nuestra reunión el día de hoy pues es poder resolver todas las dudas que ustedes tengan acerca del aula virtual y de las actividades que tienen que desarrollar durante esta semana en la plataforma. Y bueno, lo que vamos a revisar será identificar la ubicación y la función de los espacios de plataforma. Vamos a revisar las actividades que hay que desarrollar durante todo el módulo, durante las 4 semanas, y cómo es la evaluación, porque han habido dudas sobre eso. También vamos a revisar en qué consisten las actividades 1 y 2 de esta primera semana. Vamos a platicar un poco acerca de qué es el plagio, cómo se envían dudas a soporte técnico y vamos a dar también un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar inicio con lo que podemos observar una vez que ingresamos al aula virtual. Una vez que nosotros ingresamos al módulo propedéutico, vamos a encontrar una pantalla como la que vemos ahora mismo. Y pues en ella vamos a ver en el lado superior derecho el espacio de avisos. En ese espacio de avisos, el día de ayer, por ejemplo, pues publicamos la bienvenida a la semana 1. Anoche publiqué la invitación a esta sesión. Hoy publiqué algo sobre rúbricas, me parece. Entonces, bueno, van a encontrar en ese espacio de avisos todos los días lunes lo que hay que hacer en la semana. Si ustedes ingresaron a ese aviso de bienvenidos a la semana 1, habrán visto que hay un PDF y ese PDF contiene las actividades así bien puntuales, cuáles son las actividades que ustedes deben desarrollar durante esta primera semana. Y así van a encontrar durante los 4 lunes
la planeación semanal. Van a encontrar también materiales de apoyo, entonces es importante que estén ustedes al pendiente de lo que ahí se presenta. Eh, porque bueno, pues habrán, como su nombre lo dice, habrán avisos importantes y noticias de interés. A veces hay algún evento, alguna información que Prepa en línea se coloca en ese espacio de avisos. Entonces siempre es bien importante que una vez que ingresen al módulo, el que sea que estén cursando, revisen ese espacio de avisos. Más abajito van a encontrar estos iconos que son la presentación del módulo. Esa presentación del módulo pues la van a encontrar dependiendo de qué módulo estén cursando, pues justamente cuál va a ser la información que tiene ese módulo. Cada módulo de prepa en línea SEP dura 4 semanas. Son 23 módulos más el módulo 0, que es el que ustedes están cursando hoy día. Entonces, bueno, en esa presentación del módulo van a encontrar cuáles son los temas que se van a abordar en esas 4 semanas que le corresponden a ese módulo, al módulo 0, al módulo 1 o al módulo 22. Cuáles son las unidades en las que se divide, cuáles son las competencias que ustedes van a desarrollar cuando cursen ese módulo, es decir, qué habilidades van a adquirir, qué conocimientos van a adquirir, qué destrezas les va a dejar ese módulo. Eh, y aparece también el icono que dice novedades, que si ustedes le dan clic a ese icono les va a aparecer lo mismo que aparece en el espacio de avisos. Entonces los avisos se pueden observar de esas dos maneras, ya sea aquí en el lado superior derecho de pantalla donde dice avisos o en ese icono que dice novedades. Es el mismo foro. Y entonces pues ahí van a encontrar justamente avisos y novedades. Luego yéndonos más hacia abajito, pues ya vamos a encontrar las semanas. Las 4 semanas pues vienen cerradas, si se fijan tienen ahí un signo de más o un signo de menos y le dan clic, se despliega lo que tienen que revisar en cada semana. Por ejemplo, en esta semana 1 del módulo propedéutico, pues dice semana 1 y las fechas. Inició lunes 15 de febrero, va a culminar domingo 21 de febrero. Las semanas inician así, inician los días lunes y culminan los días domingo a las 23:55 horas para que el lunes siguiente inicie semana 2. Y además de las fechas van a encontrar cómo se llama la unidad a la que corresponde esa semana, un documento que se llama la guía, que vale la pena que lo descarguen para que lo revisen. Esa guía habla de las actividades que se deben de realizar, tiene tips de algunos sitios web que ustedes pueden visitar para lograr más aprendizajes y además tiene sugerencias de cómo calendarizar sus actividades. Les dice, bueno, el día lunes lee los recursos 1, 2 y 3. El día martes participa en el foro. El día miércoles ya estás listo para hacer tu actividad 1. Y así les va dando sugerencias de cómo ir acomodando sus tiempos. Entonces sí vale la pena que descarguen ese documento que se llama la guía. Luego vienen los recursos, es decir, los videos o los PDFs o la información en general, interactivos, es decir, justamente la información que necesitan para aprender. En esta semana 1, pues les enseñan, hay videos, por ejemplo, hay 3 videos, uno que dice cómo edito mi perfil, entonces les enseña a cómo entrar a perfil y cómo editarlo para poner su foto. Hay otro video que dice cómo entrego mis actividades, es decir, cómo suben la tarea cuando ya la tienen lista. Y otro video que dice cómo responder los cuestionarios, porque hay un cuestionario de habilidades socioemocionales que hay que contestar en esta semana 1. Entonces, para que tengan esa información, pues les dan esos 3 videos. También les dan PDFs, que son estos en azul, para que lean. Y este naranjita que dice que hay en mi aula es un interactivo. Ustedes pueden ir navegando en él y van a ir apareciendo pues los espacios del aula y para qué sirven. Aparece también el foro Aprendiendo. Ese foro lo van a encontrar en las semanas 1, 2 y 3. Y en el caso de este módulo propedéutico, pues el foro Aprendiendo es para que ustedes coloquen en él sus dudas. Ya han participado varios aspirantes en ese foro, pues preguntando, por ejemplo, eh, cuánto tiempo se van a tardar en evaluarles las actividades una vez que las entregan,
o qué va a pasar si me enfermo y no consigo entregar mi actividad a tiempo. Y entonces, bueno, esas dudas yo las he ido respondiendo. Aparte que forma parte de una de las actividades de esta semana el participar ahí en el foro aprendiendo e incluir la captura de pantalla de esa participación. Entonces, todos deberían de participar en ese foro aprendiendo, aunque no tengan una duda, pues se inventan una para que participen en él porque forma parte de una de las tareas de esta semana 1. Abajito de los recursos ya vienen las actividades, es decir, lo que se va a calificar, ¿verdad? Los recursos es lo que hay que estudiar y las actividades es lo que se les va a calificar. Y bueno, aparecen las dos actividades integradoras, que son las tareas que ustedes deben de realizar. Aparecen estas verdes del lapicito, que son unos ejercicios que también deben de ingresar y contestarlos. Aparece un documento de Word que es una práctica, ese no lo tienen que entregar, es solamente para ustedes, por si alguien no sabe usar bien este procesador de textos que es Word, pues para que haga una pequeña práctica en él. Aparece la actividad socioemocional, que tampoco deben de entregar nada, solamente es para que ustedes ingresen y revisen. Y luego aparece el ejercicio de habilidades socioemocionales, que ese sí hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que contestarlo. Perdón si de pronto salgo de aquí, pero hay personas ingresando a la sesión. Entonces, esa es la estructura del aula, ¿verdad? De las semanas, para que, para que la vayan conociendo si es que no han tenido todavía oportunidad de navegar bien por ellas. Y bueno, vamos justamente a explicar estas actividades. Les decía, estas del lapicito, por ejemplo, que son 3, y la de Word, que no se deben de entregar, eh, pues sí tienen un valor en la calificación. Si se fijan aquí, les escribí el sistema, plataforma las contabiliza automáticamente, añadiendo un 5% que le llaman participación individual, lo que quiere decir que ustedes deben de contestar todos estos ejercicios porque plataforma contabiliza que ustedes hayan ingresado y los hayan contestado. Entonces sí es importante que los contesten. Es poquito el valor, el 5%, pero bueno, es la diferencia puede ser la diferencia entre aprobar o no, ¿verdad? Aparte de que, por supuesto, pues son actividades que son útiles porque o sea, son ejercicios. Entonces, antes de que ustedes hagan las actividades, realizan estos ejercicios y les sirve para repasar. Yo les decía, bueno, ahora mismo en módulo propedéutico, pues los aprendizajes son relacionados con conocer el aula, con entregar las actividades, con saber quiénes son los agentes educativos a los que se van a dirigir y para qué y todo esto, ¿verdad? Pero ya en módulo 1, en módulo 2, en módulo 5, pues ya son asignaturas, digamos, ¿verdad? Entonces, pues ya van a ser contenidos con conocimientos, con información importante. Entonces, por eso son muy útiles estos ejercicios porque les ayudan a repasar para poder resolver sus tareas que tengan que ver con matemáticas, con historia, con ciencias sociales, con filosofía, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que pues hagan estos ejercicios, ¿verdad? Porque valen el 5% y además porque les ayudan a repasar. Y en realidad son sencillos porque son cuestionarios de 5, de 8, de 10 reactivos, solamente para que ustedes elijan la respuesta correcta, le den clic en enviar todo y terminar, y ya van a saber exactamente qué tuvieron bien, qué tuvieron mal, y eso que tuvieron mal, bueno, hay que repasarlo y nada más, ¿no? Entonces son sencillas estas actividades formativas y hay que hacerlas. Las actividades integradoras. Estas las van a encontrar en semana 1, 2 y 3 de todos los módulos. Son 2 por cada semana durante las 3 primeras semanas. Y estas actividades integradoras pues tienen un peso importante en la calificación. Entonces sí necesitan entregarlas y necesitan entregarlas además antes del domingo a las 23:55 horas, es decir, entregarlas hoy, mañana, en estos días, para que puedan ser calificadas y ustedes vayan viendo cómo se conforma su calificación. Estas actividades las califica su asesor virtual, en este caso una servidora, y las califica de acuerdo a la rúbrica.
Por eso les coloqué en el espacio de avisos el día de hoy una información sobre la rúbrica, porque es muy importante revisarla. Cada vez que ustedes ingresen a una actividad, van a encontrar las instrucciones y un apartado en donde dice rúbrica. Si le dan clic, se va a descargar la rúbrica. Y la rúbrica es esa herramienta que utilizamos los asesores para calificar las actividades. Ahí especifica exactamente qué es lo que debe de tener la tarea. Si cuenta con todos los elementos, pues vas a tener una calificación de experto, vas a tener el 100. Pero si le hacen falta elementos, pues vas a tener 90, 95, 80, dependiendo de lo que marque la rúbrica. Entonces es muy importante que ustedes la revisen para que sepan exactamente qué es lo que les están pidiendo y la utilicen a modo de checklist. Es decir, mientras van haciendo su tarea, van viendo, eh, no tengo ningún error de ortografía, entonces en ese apartado voy a tener palomita. Coloqué todas las capturas de pantalla, ahí voy a tener palomita. No logré participar en el foro aprendiendo, ahí ya tengo menos tantos puntos. Entonces ya ustedes van a saber qué calificación les van a poner, ¿no? ¿Qué es la calificación que van a estar ganando? Porque solamente de acuerdo a la rúbrica es como se califica. Para desarrollar sus actividades es muy importante que descarguen la información, la lean detenidamente todas las instrucciones, que tengan paciencia. Eh, a veces, pues, revisamos y nos vamos directamente a la instrucción, a lo que están solicitando según nosotros, pero no leemos todo y no lo hacemos con calma y nos hace falta algo. Entonces, sí es muy importante leer todo el documento primero detenidamente para posteriormente empezar a resolverlo y que no se nos pase ninguna situación. Eh, También es importante que todas las actividades nos piden que les pongamos un nombre. A eso le llaman nomenclatura. Eh, y que dice apellido paterno, guión bajo, apellido materno, guión bajo, nombres, guión bajo, AI 1, que significa actividad integradora 1, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que nombrar los documentos con esa nomenclatura que nos están solicitando. Es importante también que antes de hacer sus tareas hayan revisado todos los recursos, que no las hagan antes de revisar, porque pues las actividades, los ejercicios que solicitan son de acuerdo a lo que se leyó, de acuerdo a lo que se estudió durante la semana. Y si ustedes colocan otra cosa, pues se nota que no han revisado, ¿verdad? Los recursos de la semana y entonces va a estar mal la respuesta. Entonces sí es muy importante revisar primero la información y posteriormente hacer las tareas. Cuando nos pidan nuestras reflexiones, nuestras opiniones, pues es importante que sean justamente eso, que demostremos lo que hemos entendido y lo que hemos aprendido con nuestras propias palabras, evitando copiar y pegar información, porque eso es considerado plagio. Y vamos a hablar de ello también. Una vez que ustedes entregan una actividad, su asesor virtual cuenta con 72 horas hábiles para calificarla. En plataforma aparece justamente esta tablita para que ustedes la tengan y la revisen, en donde viene, bueno, si yo entrego mi actividad el día lunes, pues voy a estar recibiendo mi calificación entre miércoles y jueves de esa semana. Y si la entrego en día martes, voy a estar recibiendo una calificación entre los días jueves y viernes de esa semana. Depende a qué hora la hayan entregado, hay que contar 72 horas hábiles para recibir una retroalimentación, una calificación. Entonces hay que tener paciencia, esperar a que se cumplan los tiempos. Recordemos que pues son 100 participantes en el módulo, son bastantes los alumnos que un asesor virtual tiene que calificar y que atender. Entonces, pues por eso es que no se revisan de inmediato las actividades. Um, y además de esas actividades integradoras, pues tenemos las actividades socioemocionales. Las van a encontrar en la semana 1 y en la semana 3. Entonces, en esta primera semana, pues ya hay ahí un ejercicio de habilidades socioemocionales.
Hay que ver un video y luego de ver el video contestar ese cuestionario. Eh, una vez que lo hayan contestado, deben dar clic en enviar todo y terminar y aparecerá ya la calificación que tengan. Tienen un valor esas actividades socioemocionales, entonces hay que contestarlas y hay que asegurarse de dar clic en enviar todo y terminar. Como solamente aparecen en semana 1 y semana 3, si en esta semana, antes del domingo a las 23:55 horas, no contestaron la primera actividad socioemocional, esa ya no se va a poder contestar. Esas actividades se bloquean de manera automática. Entonces, como solamente están disponibles en esas semanas, pues hay que asegurarse de contestarlas, ¿verdad? Semana 1 y semana 3. Y finalmente tenemos el proyecto integrador. El proyecto integrador lo van a encontrar en semana 4. Como su nombre lo dice, es integrador, lo que quiere decir que integra todo lo que se aprendió durante las 3 primeras semanas. Entonces, pues es un trabajo que incluye algo de la semana 1, algo de la tarea 2, algo de la tarea 3 y así sucesivamente. Por tanto, las actividades integradoras, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, son actividades de preparación para ir haciendo el proyecto integrador. En el caso de este módulo 0, el módulo propedéutico, el proyecto integrador se llama Mi Prepa en Línea C y es un archivo de Word en el que les van a hacer preguntas sobre los temas de cómo ingresar a mi aula, qué hay en mi comunidad, cómo podré comunicarme con el asesor virtual, cuáles son las funciones del tutor y cuáles son las funciones del asesor virtual, cómo puedo contactar al supervisor de aseguramiento de la calidad, qué con las reglas de etiqueta, cómo se sube una actividad, cómo se entrega, cuántos módulos tiene Prepa en línea CEP y cuál es la duración de cada módulo, cómo funciona el periodo de recuperación y reflexiones personales sobre si algo les ha sido difícil, qué fue lo que fue difícil, qué pueden hacer para mejorar. Como verán, pues hay cosas aquí que no han visto, ¿verdad? No hemos visto las reglas de etiqueta, no hemos visto cuántos módulos, porque no son actividades de esta semana, son actividades de semana 2 y semana 3. Pero sí es importante mencionarles de qué va a tratar el proyecto integrador para que todo lo que vayan haciendo ahorita, pues lo vayan teniendo en consideración porque lo van a usar para ese proyecto. Y ahora vamos a ver los valores. Las actividades integradoras, que les dije son 2 cada semana, durante las 3 primeras semanas, tienen un valor del 7% de la calificación, lo que quiere decir que las 6 actividades valen el 42%. Por tanto, pues tienen un peso importante y hay que entregarlas, ¿verdad? No atrasarlos. El proyecto integrador, que es el que se entrega en semana 4, vale un 30%. También tiene un peso muy importante. Hay que hacer un buen proyecto integrador. En semana 4, además, hay un foro que se llama Foro de Integración. Hasta que estemos en semana 4 vamos a hablar de él, pero es un foro en el que hay que participar de acuerdo a una pregunta detonadora para poder recibir esa calificación. Hay un cuestionario que también se comparte solo en semana 4 y es de autoevaluación. En ese cuestionario les van a hacer preguntas sobre cuál fue la actividad más difícil, cuál fue la más sencilla, em, en qué actividad aprendiste más, situaciones de ese tipo, ¿verdad? Otro 10% lo componen las 2 actividades socioemocionales que les comenté, la de semana 1 y la de semana 3. Entonces, pues hay que resolverlas para tener seguro ese 10%. Y el otro 5% es lo que les mencionaba de su actividad en plataforma. Es decir, plataforma contabiliza el tiempo que ustedes ingresan a plataforma, a qué recursos, que hayan revisado pues todos los recursos, que hayan contestado todos los cuestionarios y con eso pues plataforma les da 4%, 5%, 3%, depende de cómo haya sido su actividad en plataforma, eso no lo califica nadie, es cosa del software, de la aplicación. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos cómo funciona un módulo de prepa en línea CEP durante sus 4 semanas y el valor que tienen las actividades. Ahora vamos a platicar sobre las actividades que hay que hacer en esta semana. Son 2 actividades
La actividad 1 se llama Los espacios en prepa en línea CEP. Y esta actividad lo que nos pide pues es que hayamos revisado los recursos para saber qué hay en mi comunidad, qué hay en mi campus y qué hay en mi aula y para qué sirven esos apartados, incluyendo capturas de pantalla. También solicita, como ya les había anticipado, que participen en el foro aprendiendo. Por eso les decía, todos deben de colocar una participación en ese foro, colocando una duda o mencionando qué encontraron en mi comunidad, qué encontraron en mi campus, qué encontraron en mi aula. De esa manera van a tener su participación en el foro. Y que finalicen la actividad mencionando qué diferencias se encuentran en mi aula de prepa en línea CEP y en el aula de una escuela presencial y cómo se sintieron al realizar la primera actividad integradora conociendo espacios de prepa en línea CEP. Siempre que les hagan preguntas de reflexión, pues es importante que esas respuestas que ustedes pongan sean respuestas enriquecedoras, que demuestren que ustedes tienen habilidad para comunicarse por escrito, ¿verdad? Si hablamos de las diferencias entre mi aula de prepa en línea CEP y el aula en una escuela presencial, bueno, pues seguramente todos fuimos a una primaria presencial, a una secundaria presencial, o estudiamos un semestre, 2 semestres en una prepa presencial, entonces sabemos cómo es la educación en ese modelo, ¿verdad? En el que necesitas pues desplazarte, utilizar transporte público para ir allí, utilizar un uniforme, y bueno, todos justamente pues van uniformados, con corte de cabello, con las uñas recortadas, con cierto tipo de calzado. eh, y los grupos pues son grupos numerosos, que son atendidos pues, por un docente, pero el docente pues lo ves frente a frente, cara a cara y le puedes externar tus dudas ahí en el momento, ¿verdad? Em, que requieres libros de texto, que requieres cuadernos, mochila, eh, y bueno, Prepa en línea CEP, pues es un modelo de educación virtual en el que no necesitan forzosamente desplazarse a ninguna parte, donde todo es autodidacta, ¿verdad? Ustedes son los responsables de su propio aprendizaje, son quienes tienen que organizarse, decidir en qué momento del día van a estudiar, decidir en qué momento del día van a dedicar para hacer sus actividades, no necesitan un uniforme, no requieren libros de texto. em, en fin, entonces, pues cuando les hacen esta pregunta de qué diferencias se encuentran, pues esa su respuesta pues debe de ser rica, debe ser amplia. Y luego, ¿cómo se sintieron al realizar esta primera actividad integradora? Pues quizás algunos no sepan cómo hacer una captura de pantalla y han tenido que aprenderlo. Eh, Quizás otros se hayan sentido confundidos de no encontrar los espacios que les están solicitando, o temerosos de que si van a picar un botón pase algo, en fin, ¿no? Siempre la primera vez, pues nos presenta retos y confusión. Entonces, pues hay que hablar de esto, de cómo se sintieron. O por el contrario, hay quien está muy habituado a estos medios digitales y pues le ha parecido todo muy intuitivo y muy sencillo y todo lo encuentran con facilidad y la actividad les pareció muy padre o muy, muy simple y no sintieron, eh, en ningún momento se sintieron desorientados o necesitaron ayuda extra, en fin, lo que hayan ustedes sentido está bien, pero que coloquen una respuesta que sea rica, ¿verdad? En cuanto a esto de las capturas de pantalla, pues yo les quiero recomendar la herramienta de recortes si es que están utilizando este sistema Windows. Si ustedes dan clic en inicio, pues va a aparecer esta barra de herramientas y ahí va a aparecer herramienta de recortes. Y cuando le den clic, pues va a aparecer justamente la herramienta de recortes. Y una vez que le dan clic en nuevo, donde está la tijerita, pues ya va a aparecer un cursor a través del cual van a poder señalar lo que quieren recortar. Y bueno, ya nada más deben dar clic aquí en donde dice copiar para que se copie eso que recortaron y lo puedan pegar en un documento de Word. Entonces, pues esta es una manera muy sencilla
de utilizar, de hacer capturas de pantalla con recortes. Y si esa manera no es la que les resulte idónea, pues también pueden utilizar la tecla de su teclado, en su teclado, la tecla que dice IMP PNT, que significa imprimir pantalla. Está abreviado en el teclado. Está abreviado en el teclado. Entonces le dan clic ahí a ese botón de su equipo. Y entonces en su documento de Word ya nada más dan clic en edición, pegar, y se va a pegar, pero se va a pegar todo lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, pues son esas dos las opciones. Y si lo que están utilizando es su celular, bueno, los celulares tienen la función de hacer capturas de pantalla utilizando el botón de encendido y el de volumen al mismo tiempo. Entonces aprieto el encendido y el volumen al mismo tiempo y es como si le tomara una foto clic, pero a lo que están viendo en ese momento en pantalla. Entonces, en esto de la informática, en esto de las computadoras, pues siempre hay varias rutas para llegar a lo que se nos está solicitando. Nada más es encontrarlas. Y bueno, en sus recursos de esta semana uno, pues aparece justamente un PDF que habla sobre las capturas de pantalla. Entonces, si la información que les acabo de dar no les resultó útil o no fue comprensible, pues pueden ingresar a ese PDF para entender cómo hacer capturas de pantalla. Está, la verdad, muy sencillo hacerlo. Um, bueno, eso es en cuanto a la actividad uno. En cuanto a la actividad 2 se llama ¿Qué hay en mi aula? Y en esa actividad les solicitan que ustedes editen su perfil, ¿verdad? Que ingresen a su perfil y van a ingresar, ay, perdón, van a ingresar a su perfil abajito de donde viene su nombre en el aula. Por ejemplo, aquí viene el mío. Aparece un desplegable. Cuando le den clic ahí al triangulito que está al lado del nombre, aparece un desplegable que dice mi campus, ver perfil, editar perfil, etcétera. Y entonces, bueno, ustedes pueden darle clic a editar perfil para editar su perfil, es decir, colocar una foto como yo ya he colocado la mía. Eh, También les preguntan cuál es el grupo al que pertenecen. Y bueno, para encontrar el grupo al que pertenecen hay varias formas. El nombre del grupo aparece, por ejemplo, en el foro Aprendiendo. Si ustedes le dan clic al foro Aprendiendo, dice grupos y aparece el nombre del grupo. Si le dan clic al, al- a donde dice cómo comunicarme con mi asesor virtual, les va a aparecer esta pantalla donde me pueden mandar un mensaje directo a mí. Y ahí dice arribita grupo y tiene el nombre del grupo. ¿Qué significa todo este nombre del grupo? Porque es un nombre largo. Significa M0, módulo 0, campus 5, que el Prepa en línea CEP está dividida en campus, es decir, un grupo de varias aulas de alumnos que comparten ciertas características. Hay un campus, por ejemplo, que es para adultos mayores, porque en Prepa en línea CEP, pues tenemos alumnos de diferentes edades, de todas las edades, ¿verdad? Recién egresados de secundaria y personas que son jóvenes y adultos, casados, con hijos, con trabajo, personas que, bueno, dejaron la prepa trunca y la están volviendo a iniciar. O sea, hay un perfil muy variado, ¿verdad? Entonces, por eso están divididos los grupos en campus. En nuestro caso, estamos en el campus 5. La generación es la generación 29. Hasta el momento, este es el número de generaciones que están estudiando prepa en línea CEP. Estamos en la número 29. Y nuestro grupo, el numerito final, es el número del grupo y es el 239. Entonces, eso es lo que significa todo esto del nombre del grupo. O sea, el nombre del grupo es este completo, pero eso es lo que significa módulo 0, campus 5, generación 29 y el grupo el 239. Y necesitan saber cuál es el número de su grupo, por ejemplo, cuando le manden un mensaje
a, al tutor o al supervisor de aseguramiento de la calidad o a soporte técnico. ¿Por qué? Porque ellos atienden a una gran cantidad de grupos. Entonces, pues necesitan saber a qué grupo pertenece quien les está mandando la duda o la solicitud para poder atenderlo pronto, para no tener que estarlo buscando entre cientos y cientos de alumnos. En el caso de las comunicaciones entre ustedes y el asesor virtual, en este caso yo, no necesitan colocarme el número de grupo que pertenecen porque pues solamente les atiendo un grupo de 100 alumnos, ¿verdad? Pero en los otros casos ahí sí se ocupa el colocar el número del grupo al que pertenece. Entonces, esta actividad solicita que editen su perfil, solicita que mencionen cuál es el grupo al que pertenecen y bueno, ya les mencioné varios lugares donde lo pueden encontrar y bueno, también ya les mencioné a cuál pertenecen. Y en los mensajes que yo he estado colocándoles en el foro de avisos, en el foro aprendiendo o en el mensajero, abajito de mi firma, pues he estado poniendo también el grupo al que pertenecemos para hacerles esto más sencillo. Les decía, esta actividad solicita que editen su perfil, entonces tienen que dar clic ahí donde dice editar perfil, colocar una foto, la foto nada más es que la tengan guardada en su equipo y nada más la arrastren hacia aquí donde dice arrastrar y subir archivos. Y ya se va a guardar, ya nada más le van a dar guardar cambios y va a estar editado. En donde dice descripción, pues pueden poner una breve descripción de ustedes. Me llamo de tal modo, he estudiado en tales lugares, me gusta tales cosas, mis pasatiempos son, mis intereses son, y bueno, que ya tengan lista una breve descripción y su foto de perfil, porque es lo que solicita esta actividad. Dos, si no cumple con esto la actividad, pues no van a poder tener la calificación completa, entonces es importante que cumplan con todo lo que les pide. Esta actividad también pide que le manden un mensaje a su asesor virtual y que incluyan una captura de pantalla del mensaje. Para mandar un mensaje al asesor virtual, bueno, del lado derecho de su pantalla donde dice participantes. Lo primero que aparece ahí en participantes es justamente mi asesor virtual. Si le dan clic ahí donde dice mi asesor virtual, va a aparecer una pantalla como esta, donde viene mi fotito, mi nombre. Deben seleccionar este cuadrito, este se llama casilla de verificación, le señalan para que se palomee. Y aquí donde dice elegir, le dan clic y va a aparecer este desplegable. Y le dan clic donde dice enviar mensaje. Y ya va a aparecer la pantalla con el cuadro para añadir el texto. Y ya van a poder mandarme un mensaje, puede ser desde hola, buenas tardes, etcétera. Una vez que tengan listo el cuerpo del mensaje, le dan clic en vista previa, pues van a poder observar cómo se ve el mensaje antes de mandarlo y ya luego dar clic en enviar. Y entonces, bueno, hacer una captura de pantalla de esa comunicación que tuvieron conmigo a través del mensajero para colocar en su tarea 2. Esa tarea 2 también pide que participen en el foro aprendiendo y que incluyan captura de pantalla, es decir, tanto la tarea 1 como la tarea 2 solicita esto. Entonces, con una vez que lo hagan, pero que coloquen la captura de pantalla en las actividades, pues va a estar listo. El foro aprendiendo, pues ustedes nada más deben dar clic en responder réplica para que aparezca el cuadro de texto donde ustedes puedan escribir su duda o su comentario y dar clic en enviar para que ya quede publicado su participación en el foro aprendiendo y puedan compartir su captura de pantalla. Y como les decía, miren, aquí en el foro dice grupos y viene el número del grupo. Y luego acá dice foro aprendiendo y también aparece el número del grupo. Esta actividad también pide que ubiquen dónde se encuentra el portafolio de evidencias para que incluyan una captura de pantalla de ese espacio. Entonces, también del lado derecho del aula van a encontrar ahí uno naranja que dice proyecto integrador y uno verde que dice portafolio de evidencias. Si le dan clic a portafolio de evidencias va a aparecer la pantalla como la que estamos viendo aquí, donde vienen todas las actividades, la calificación que han sacado, lo que les ha comentado el asesor virtual sobre la tarea que entregaron. Entonces, bueno,
El portafolio de evidencias, digamos que es como su boleta de calificaciones del módulo. Pueden ir ingresando a él para que vayan viendo qué calificación llevan hasta el momento. Esta actividad, les decía, pues solicita que escribamos cuál es tu grupo, pues ya les dije cuál es, cómo se llama tu facilitador, cómo se llama tu asesor virtual, que soy yo, para qué sirve el apartado portafolio de evidencias, ya les comenté que es su boleta de calificaciones, digamos, y qué acciones puedes realizar en el bloque administración. El bloque administración pues también se encuentra del lado derecho de pantalla y ahí dice qué es lo que hay en él. Entonces le dan clic a cada uno de esos enlaces para que encuentren qué se puede hacer en ese módulo administración. Que lo más que vemos aquí pues es consultar mi portafolio de evidencias, revisar mis reportes. Me gustaría saber si hay alguna inquietud con lo que hemos mencionado hasta el momento. Pueden usar el chat o pueden abrir su micrófono. Yo no Nadie tengo tiene. ninguna hasta ahora. Gracias. Ok. Si no hay inquietudes, entonces vamos a eh, vamos. Vamos a mostrar rápidamente el aula para que revisemos. Déjenme ver que está sonando un micrófono, pero no lo veo. Ok. Entonces tenemos el aula virtual, pues hay que colocar usuario, contraseña e ingresar, ¿verdad? Eh, una vez que se ingrese, pues tenemos aquí mi campus. Y en mi campus, pues lo que tenemos son, si pusieron alguna noticia, los de Prepa en línea C, por ejemplo, que haya un festival de calaveritas por el Día de Muertos, pues lo colocan aquí. Normalmente ponen aquí noticias para todos, para toda la comunidad, ¿verdad? Eh, aparece pues quién es la persona que está usando en este momento el aula, un calendario y el módulo al que estamos inscritos. También aparece aquí una ventanita si hay mensajes nuevos que revisar. Este es mi campus. Eh, como les decía, bueno, aparece el módulo, entonces le doy clic a entrar al módulo que tengo activo. En este caso solo tengo activo el módulo propedéutico. Y bueno, ya aparece lo que les decía, el espacio de avisos, donde viene pues los mensajes de bienvenida a la semana, donde les invité a esta sesión y donde les estoy hablando de qué es una rúbrica. Luego aparece la presentación del módulo, que ya hablamos de ella. Aquí está donde puedo ingresar para ver el portafolio de evidencias, es decir, las calificaciones y los comentarios a mis tareas, qué me salió bien, qué me salió mal, en qué puedo mejorar. Eh, y entonces vienen las semanas. Viene la semana 1 del 15 al 21 de febrero, la guía, los recursos que debo de revisar. Aquí es donde les decía, bueno, aquí hay un recurso para ver lo de las capturas de pantalla, cómo se hace. Eh, las actividades que hay que hacer. Y luego aparecen semana 2, semana 3, semana 4 y contenido extenso. Esta parte de contenido extenso es muy importante, por ejemplo, para quien no tenga mucho tiempo para estar revisando durante el día los recursos. Entonces puede darle clic al contenido extenso y descargarlo. El contenido extenso es un PDF. Fíjense, le voy a dar clic y se va a descargar. Es un PDF y ese PDF tiene una síntesis
de todos los temas que aparecen aquí en semana 1. Es decir, todo esto que aparece aquí en recursos, pero con formatos diferentes, que son PDFs, videos y un interactivo, pues todo eso aparece aquí en el contenido extenso, pero en un solo PDF. Y entonces, cuando ustedes abren ese contenido extenso, que lo pueden tener guardado en el celular o en su computadora, pues pueden ir revisando los temas y de esta manera ir estudiando, pueden ir estudiando en el transporte público, a la hora de la comida en su trabajo, de regreso a casa, lo pueden imprimir, no necesita ser a colores, en hojas reciclas, blanco y negro, calidad baja, eh, ir haciendo anotaciones en las partes de atrás de la hoja, en fin. Como les digo, viene todo lo que viene en los recursos, pero solamente condensado o sea, en un solo PDF para que lo puedan ir leyendo cuando tengan oportunidad, si es que no pueden estar ingresando al aula virtual constantemente. Entonces, mi recomendación es que quienes tienen alguna situación de tiempo así, como el ejemplo que les acabo de mencionar, bueno, una vez que ingresen a su módulo, descarguen el contenido extenso, los 4 contenidos extensos, y ya los tengan guardados para que puedan consultar en cualquier momento que lo necesiten. Entonces, bueno, esa es una recomendación. Y les decía, bueno, vienen las 4 semanas y las fechas en las que está habilitada cada semana, entendiendo que el módulo culmina el domingo 14 de marzo a las 23:55 horas. ¿Qué más? Bueno, de aquí del lado derecho aparece mi avance, es decir, las actividades que ya tienen realizadas. Yo, como no soy alumna, por ejemplo, pues no he entregado la actividad 1 y la actividad 2, por eso no me aparecen en verde. Pero lo que sí he hecho es haber ingresado al cuestionario socioemocional, porque necesitaba ver de qué hablaba, ¿verdad? Entonces ese ya está palomeado para mí. Entonces, así van a encontrar que esté palomeado lo que ya entregaron y lo que no, pues va a continuar en rosita. Aparece también, bueno, cuánto tiempo llevan en promedio en el aula. Eh, los participantes que les decía, bueno, si me quieren enviar un mensaje a mí, le dan clic en mi asesor virtual eh, y va a aparecer entonces el número del grupo y va a aparecer su asesor. Entonces le dan clic aquí donde dice seleccionar, luego clic aquí donde dice elegir y qué es lo que quiero hacer, enviarle un mensaje. Cuando le dé clic en enviar un mensaje, va a aparecer este cuadro para editar texto y entonces ya puedo enviar un mensaje. Una situación que es importante mencionarles es que cuando enviamos un mensaje, siempre es importante seguir ciertas normas que se llaman reglas de netiqueta. Eso lo vamos a revisar las semanas próximas, pero es importante que lo vayamos viendo desde ahorita. Es decir, bueno, es una comunicación que no tiene que ser sumamente formal, pero que tampoco puede ser informal. Em, Ustedes van a dirigirse bueno, a diferentes tipos de personas aquí dentro de Prepa en Línea C. Por supuesto, a sus compañeros, a profesores, a supervisores, y siempre es importante dirigirnos en todo momento con respeto, hablándole a las personas de usted, firmando con nuestro nombre, despidiéndonos, al inicio pues colocando un saludo, entonces siempre es importante esto. Eh, y bueno, entonces empiezo a escribir eh, mi, mi mensaje. Hola, buenas tardes, 2 puntos. Les saludo con gusto, por ejemplo. Y firmo, pues soy Alma Piceno. Puedo poner atentamente, cordialmente, respetuosamente. Ahí está. Como les decía, le doy clic en vista previa y bueno, aparece el mensaje, como lo escribí, y ya nada más le doy clic en enviar mensaje y abre, ya dice aquí, se ha enviado el mensaje. Entonces, esa es una de las actividades que ustedes tienen que hacer. Para ver el mensaje,
pues le doy clic aquí donde dice mensajes y van a aparecer pues todas las comunicaciones que, que han tenido conmigo. En este caso yo me mandé el mensaje a mí misma, entonces no apareció, pero cuando se lo manden a otra persona, pues va a aparecer y entonces va a aparecer el mensaje aquí abajo y ustedes van a poder hacer la captura de pantalla de ese mensaje que enviaron. Entonces, eso es para mandar el mensaje. ¿Qué más? Bueno, en cuanto al foro aprendiendo, vamos a abrir el foro aprendiendo. Aquí está, se llama foro aprendiendo en línea. Como les decía, aquí aparece el nombre del grupo. El foro tiene unas instrucciones, mero al principio. Dice que es un foro para compartir dudas, comentarios, sugerencias y dice, plantea uno o varios cuestionamientos sobre los espacios y las funciones de plataforma. Si, si no tienes dudas, entonces contesta una de las preguntas de tus compañeros. Si no tienes dudas y tampoco puedes contestar alguna de las preguntas de tus compañeros, pues entonces comparte algún material que pueda ayudar a los demás a usar mejor la plataforma. Y si no quieres hacer nada de eso, bueno, también puedes comentar cuáles son las diferencias entre mi comunidad de aprendizaje, mi campus y mi aula. Entonces, todo eso pueden hacer en este foro. Para ingresar al foro, pues le dan clic aquí donde dice foro aprendiendo y aparecerán las participaciones que han ido realizando sus compañeros. Las participaciones de una servidora están en rosa, entonces así las pueden identificar. Eh, y si ustedes quieren colocar su duda, pues solamente deben dar clic aquí en donde dice responder réplica. Va a aparecer el cuadro para editar el texto y aquí van a poder escribir su duda, su comentario, la sugerencia de material o las diferencias que hay entre los diferentes apartados. Entonces colocan su comentario y luego le dan clic en enviar al foro. Y de esa manera ya va a aparecer su publicación. Recuerden que las actividades de esta semana solicitan incluir una captura de pantalla de su participación en el foro, entonces todos deben de participar en este foro, ya sea contestándole a un compañero o colocando una duda. Entonces, ese es el foro Aprendiendo en Línea y las actividades. Las actividades, pues ya se las expliqué, ya vimos de qué trata cada una, pero les decía, es necesario y muy importante que revisen la rúbrica, ¿verdad? Entonces hay que leer, acuérdense, tener paciencia y leer lo que nos están diciendo, cuál es el propósito de la actividad, perdón. ¿Qué es lo que voy a entregar? ¿Qué es lo que voy a realizar? Dice, lee con atención las instrucciones siguientes, haz clic en el enlace y entonces dan clic ustedes aquí en lo que aparece en moradito y va a aparecer la actividad, un documento de Word. Resuelve lo que te pide ese documento de Word y una vez que lo termines, guárdalo en tu computadora siguiendo esta nomenclatura que yo les decía. Bueno, mis apellidos serían Piceno Rubio, nombre Alma y la clave de la actividad. Módulo 0, semana 1, actividad integradora 1. Así es como debo de guardar el documento en mi computadora. Ya que lo haya guardado en mi computadora, pues lo tengo que subir aquí al espacio. Pero yo les decía, es importante que revisen la rúbrica. Aquí donde dice cómo se evaluará, dice la evaluación de tu actividad se realiza con base a la siguiente rúbrica. Y entonces hay que dar clic aquí donde dice rúbrica para que aparezca cómo me la van a calificar. Todas las actividades, les dije, son evaluadas de acuerdo a una rúbrica, ni más ni menos. En base a esto es en lo que se evalúa, en lo que se califican las tareas. Dejen ver porque alguien ingresó, ahí está. Entonces, pues aquí en la rúbrica de esa tarea 1 me dice qué es lo que necesito para sacarme 10 en nivel experto, o 9, 8, 7.
6 o 0, que no sea evaluable mi actividad. Entonces, para sacarme el 10, pues necesito que demostrar que sí identifico los espacios que ofrece plataforma, que sé cuáles son las funciones, que coloco las capturas de pantalla en los espacios solicitados y que escribo detalladamente para qué sirve cada apartado. Si cumplo con esto, pues ya tengo 40 puntos. Pero si solamente escribo de manera general para qué sirve cada apartado, fíjense, ya me bajan 4 puntos. Si escribo vagamente para qué sirve cada apartado, pues ya habrán bajado muchos más puntos. Entonces, por eso les decía, es muy importante revisar la rúbrica para ver exactamente qué es lo que me están calificando. Para tener esos mismos 40 puntos necesito responder de forma clara y precisa las dos preguntas de reflexión y además demostrar que participé en el foro aprendiendo, ya sea colocando una pregunta o respondiendo la duda de alguien, incluyendo mi captura de pantalla. Si cumplo con todo eso, tengo 40 puntos en el criterio de cognitivo, es decir, lo que sé hacer. Luego, en el criterio actitudinal, que yo demuestre que usé la tecnología para utilizar Word, que atendí las indicaciones para entregar la actividad, que utilicé correctamente el espacio y que lo hice en el tiempo y con la nomenclatura solicitada. Si no cumplo con las indicaciones para entregar la actividad, pues van bajando la puntuación. Entonces tengo que cumplir con eso para ganarme los 20 puntos. En el criterio comunicativo, debo demostrar que estoy exponiendo de manera clara mis ideas, que la forma en la que presenté la información pues fue fácil de leer y se puede entender, que la información que presenté, así como los procedimientos, corresponden a lo que me solicitaron y que cumplo con reglas de redacción, ortografía y puntuación. Si tengo errores de ortografía, fíjense, de 5 a 6 o más de 6, pues baja también la calificación. Entonces hay que revisar la ortografía de los escritos. Y finalmente el pensamiento crítico. Re Tengo que demostrar que reconozco los apartados que integran plataforma de prepa en línea C y que mis conclusiones son concisas sobre la importancia de conocer estos apartados. Y con eso ya habré tenido los 100 puntos si cumplo con los 4 criterios que se han mencionado. Con lo que no vaya cumpliendo, pues va bajando mi calificación. Fíjense, 90, 80, 70 o 60. Puedo tener una calificación de 0 cuando pues el archivo que subo está vacío o no cumple con lo que se me solicitó o cuando se detecta plagio, que ahorita vamos a hablar acerca del plagio. Entonces, eh, no sé si vieron la pantalla de... ¿Sí vieron la pantalla de la rúbrica? No, ¿verdad? Estaba compartiendo el aula. Sí, ahora ya se ve. Bueno, pero pues ustedes ahí la ven, es de la actividad uno y bueno, es lo que les estaba mencionando, estos niveles de experto, hasta requiere apoyo, donde puedo sacarme 10 o puedo sacarme 6 o 0 puntos. Y entonces, bueno, que ustedes utilicen esta rúbrica como un checklist para que vayan viendo qué es lo que le hace falta a su tarea, si cumplieron con todo. Quienes ya hayan entregado su actividad y no hayan verificado si cumplieron con todos los parámetros, pueden descargarla, corregirla y volverla a subir. Están a muy buen tiempo, apenas estamos a día martes, entonces vale mucho la pena que, que revisen la rúbrica de sus actividades. Eh, Esta es la rúbrica de la actividad 1. Eh, Déjenme ver. Ahí está. Ahí. Y vamos a ver ahora la de la actividad 2. Entro a la actividad 2
Y lo mismo, dice, haz clic en qué hay en mi aula para que se descargue el documento de Word de la actividad. Y ahí sobre ese documento de Word van contestando. Una vez que esté contestado, guardan su actividad con la nomenclatura solicitada. En este caso, la terminación va a ser AI2, actividad integradora 2, porque es la segunda. Y donde dice cómo se evaluará, pues dice se evalúa con base a la siguiente rúbrica. Y le doy clic en donde dice rúbrica y me va a aparecer, se va a descargar el PDF que tiene la rúbrica de esta tarea que se llama ¿Qué hay en mi aula? Y lo mismo. El nivel experto, pues es a lo que todos debemos de aspirar. Entonces, tengo que demostrar que mi actividad tiene capturas de pantalla donde ingresé a mi aula y donde hice lo que me pedían en cada apartado. Tengo además que responder a las 4 preguntas de reflexión, indicando de manera correcta 2 acciones que se pueden realizar en el bloque administración. Si cumplo con esto, voy a tener los 40 puntos. Para tener los siguientes 20 puntos, necesito demostrar que empleé la tecnología para usar el documento de Word con una presentación limpia y bien organizada, y que atendí a las indicaciones para entregar la actividad correctamente dentro del tiempo estipulado y con la nomenclatura. En el caso de no haber cumplido con las indicaciones en 90%, en 80% o en 60%, pues va bajando la calificación. Para ganar los otros 20 puntos de experto, del nivel experto, bueno, debí de haber expuesto mis ideas de manera clara, fácil lectura, fácil comprensión, con procedimientos que corresponden a lo solicitado y sin faltas de ortografía, tendré los siguientes 20 puntos. Y en cuanto al pensamiento crítico, voy a obtener los últimos 20 puntos si actualicé la información de mi perfil, es decir, coloqué una breve descripción y una foto. Si reconozco el grupo al que pertenezco, si reconozco quién es mi asesor virtual y puedo establecer con él una comunicación, si comprendo y reflexiono sobre la utilidad de cada apartado de mi aula. Y entonces, por ejemplo, si no pude actualizar la información de mi perfil, pues voy a tener solamente 12 de los 20 puntos. Entonces, para que veamos que las rúbricas nos indican exactamente qué es lo que nos están calificando, en base a qué obtuve tal o cual calificación. ¿Cómo ven? ¿Tienen ustedes alguna inquietud de lo que se ha mencionado hasta el momento? Sí, Yatsiri, adelante. Bueno, en lo que nos escribe Yatsiri, gracias por responder a todos. Vamos a continuar con lo que les mencionaba del plagio. El plagio lo entendemos como pues aquella acción en la que yo copio la información de algún autor y la pego en mi tarea. Es decir, pues eso, ¿verdad? Copiar algo, no brindarle crédito al autor de una obra o de una idea. Lo más importante aquí en Prepa en Línea C, pues es que ustedes demuestren que están aprendiendo. Y la manera en la que podemos verificar que están logrando los aprendizajes, pues es a través de sus comentarios, de sus reflexiones, del análisis que ustedes hacen. Si esos comentarios o esas reflexiones no son personales, son copiadas de algún otro trabajo, pues entonces no estarán demostrando los aprendizajes y no podrán calificarse. El plagio es una práctica que no es aceptable en Prepa en Línea C. Y cuando se detecta plagio en una actividad,
pues se califica como no evaluable, es decir, con 0 puntos, como lo vimos en la rúbrica, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante que eh, pues ustedes tengan herramientas para evitar el plagio. ¿Y cómo es que podemos evitarlo? Pues eh, aprendiendo a citar, por ejemplo. Si nosotros recuperamos información de algún texto o de algún otro trabajo, lo debemos de colocar entre comillas, mencionando a quién pertenece la idea. De esa manera estaremos demostrando que no es que estemos plagiando, sino que es una idea que es muy importante para nosotros y queremos recuperarla. Y otra manera, pues, es parafraseando. Es decir, eso que hemos leído de otra persona, de otro trabajo o de otro texto, pues lo podemos utilizar, pero explicándolo con nuestras propias palabras. Entonces, pues de esa manera estaremos demostrando que hemos entendido eso que el otro quiso decir, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar nuestras propias palabras? Bueno, podemos hacer un resumen y luego a ese resumen cambiar ciertas palabras por sus sinónimos. También podemos lo que entendimos colocarlo en un organizador gráfico, por ejemplo, en una tabla comparativa o en un mapa mental o en un mapa conceptual. Y entonces, si nosotros mostramos la información así en un organizador gráfico, pues por supuesto que estaremos demostrando que comprendimos el tema, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en todas las actividades de Prepa en línea CEP, no incurrir en el plagio. Los asesores virtuales se dan cuenta y bueno, nos colocan un no evaluable. A veces existe la posibilidad, dependiendo del asesor, pues de volver a hacer el trabajo, ¿verdad? Pero bueno, a veces no existe esa posibilidad, sobre todo si lo entrego en día viernes o en día sábado, pues ya no se puede. Entonces sí es muy importante evitar caer en esta práctica a través de la paráfrasis y de citar nuestras fuentes. Es decir, mencionar quién fue el autor o en qué sitio lo encontré, en qué video, en qué página, ¿verdad? En qué libro. Am, bueno, en el aula virtual van a encontrar también dos foros de apoyo que se llaman Foro Social y Foro de Dudas Técnicas. El Foro Social es un foro que es de ustedes. En él ustedes pueden interactuar con sus compañeros del grupo, pueden colocar mensajes motivacionales, saludos. Ese foro sí lo pueden usar para eso. A diferencia del foro Aprendiendo, que es un foro académico para dudas académicas, ahí sí no pueden colocar saludos. En el foro social sí, entonces pues pueden utilizar ese foro de apoyo. Y el foro de dudas técnicas, pues ya tiene resueltas varias dudas como preguntas frecuentes, entonces pues pueden revisar a ver si alguna de sus inquietudes está ahí ya contestada. Y si no, pues ustedes pueden colocar ahí alguna duda técnica. Duda técnica, ¿qué se refiere? Bueno, que a lo mejor no abre algún recurso o no saben cómo visualizar algo del aula o hubo alguna falla justamente técnica, ¿verdad? Algo sobre plataforma. Entonces, pues para eso es ese espacio. Yo recomiendo mucho más el enviar un correo a soporte técnico. Por ejemplo, aquellas personas que me hicieron llegar un mensaje diciéndome que no tenían usuario, no tenían contraseña. Bueno, la ruta era justamente enviar un correo a soporte técnico para que, pues, soporte técnico revisara eso. Eh, y entonces, bueno, la dirección de soporte técnico, pues es la que ven en pantalla, soporte.propedéutico5@prepaenlinea.cep.gov.mx. Y para enviar una duda a esa área de soporte técnico es bien importante pues seguir lo que les mencionaba de estas reglas de etiqueta, sobre todo porque, como les decía, es un área que atiende a una gran cantidad de estudiantes. Entonces, iniciarlo con un saludo, eh, describir cuál es la situación que están teniendo, cuál es el error, qué es lo que no abre, qué es lo que no funciona, colocar una captura de pantalla del error para que la persona de soporte técnico pues pueda estar en contexto de qué se trata y brindarles una atención certera, colocar su nombre completo de quien tiene la duda y el grupo al que pertenecen.
Y de esta manera, pues van a poder recibir una respuesta rápida y además atinada a lo que están necesitando en ese momento. Yatsiri, cuando descargo el Word me salen las preguntas y ahí mismo las respondo. Ahí mismo, Yatsiri. El documento ya está listo, ¿no? Digamos que es un formato que ya está listo solamente para que ustedes respondan sobre él. Justo porque este es un módulo propedéutico, es el módulo 0 y les están habilitando en el uso de, de- del aula virtual. Entonces ya les dan el formato listo. En otros módulos van a ver si logran, que estoy segura que sí, convertirse en alumnos de Prepa en línea C, van a ver que en otros módulos solamente vienen las instrucciones, lo que se les está solicitando, pero ustedes tienen que elaborar su documento de Word o su documento de PowerPoint y así, ¿verdad? En este caso, no, en este caso ya les dan el formato listo para que ustedes ahí mismo vayan respondiéndolo todo. De hecho, vamos a ay, abrir, ay, no quiere, ahí está. Vamos a abrir la tarea, una de las tareas, para que no nos vayamos. Ay, piense qué estoy haciendo. Ahí está. Para abrir una de las tareas y que no nos vayamos con ninguna inquietud. Eh, es la tarea 2, ¿verdad? Ajá. La tarea 2, ¿qué hay en mi aula? Y entonces le doy clic aquí donde dice qué hay en mi aula. Y me va a descargar un documento de Word. Es el documento de la tarea. Una vez que lo descargue, ay, ahí voy. Vamos a ver. Ténganme paciencia, que está, ¿cómo se llama? Dice Alondra, una pregunta, ¿qué tipo de Word? ¿Qué tipo de Word? Eh, Word es una aplicación para eh, la edición de textos que tiene Microsoft, ¿verdad? Entonces, pues si cuentan con la paquetería de Office, pues van a tener Word, van a tener PowerPoint, van a tener Excel. eh, y entonces, pues eso es lo que pueden utilizar. Si no cuentan con la paquetería de Office, Google, Google dispone de, em, ay, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero Google tiene también procesador de textos y tiene también software para presentación de diapositivas y este es gratuito. Solamente necesitan pues tener una cuenta de Google, de Gmail para utilizarlo. Ahí está, ya me abrió, que se tarda un poco. Listo. Entonces, descargo el documento de Word y les digo, ya viene listo, viene hasta con encabezado, aquí muy bonito, con el logo de Prepa en línea, ¿no? Ya viene el formato listo, entonces lo único que hay que hacer pues es empezar a contestarlo. Y dice, ¿qué hay en mi aula? Ya has explorado de manera general la plataforma educativa de Prepa en línea CEP, sin embargo ha llegado el momento de que lo hagas con mayor detalle. Número 1, para comenzar,
Ingresa a tu perfil para que lo edites y conozcas tu grupo. Para ello sigue estas instrucciones. Cuando estés en mi aula, haz clic donde está tu nombre. Ingresa a ver perfil. Después haz clic en módulo propedéutico. Ahí encontrarás tu grupo, como lo indica el siguiente ejemplo. Y bueno, ese es el nombre de un grupo X. Luego dice realiza una captura de pantalla donde se vea el nombre de tu grupo y agrégala en el siguiente apartado. Y entonces hago mi captura de pantalla y la pego aquí. Número 2, haz clic en perfil completo, ubica el botón editar perfil para que actualices tu información. ¿Se acuerdan que les dije? Una breve descripción y subir su foto. Una vez que hayas realizado los cambios necesarios, haz una captura de pantalla y agrégala aquí, en este espacio. Y así, van leyendo. Número 3, ¿qué es lo que necesito hacer? Y lo pongo en este espacio. Número 4, ¿qué es lo que necesito hacer? Captura de pantalla y la coloco en este espacio. Todos son capturas de pantalla a excepción de las preguntas de reflexión. ¿Cuál es tu grupo? Pues colocan ahí cuál es su número de grupo. ¿Cómo se llama su asesor virtual? ¿Para qué sirve el apartado portafolio de evidencias? E indicar al menos 2 acciones que se puedan llevar a cabo en el bloque de administración. Y lo escribo aquí. Luego, pues doy clic en archivo, guardar como, y le pongo el nombre que me están solicitando. Me están solicitando apellidos, Viceno Rubio, nombre y la nomenclatura de la actividad, que es módulo 0, semana 1, actividad integradora 2. Y lo guardo. Y ya luego pues lo subo al apartado de la tarea. ¿Alguna otra inquietud? Listo. Entonces, si no tienen ninguna duda, pues por mi parte esto es todo. Yo les agradezco muchísimo su atención, el que hayan estado aquí. Cualquier situación, pues ya saben que estamos a sus órdenes en el correo que ya les proporcioné o en el mensajero del aula. Les felicito muchísimo por pues estar emprendiendo este reto tan importante de llevar a cabo su educación preparatoria. Eh, por supuesto, no es algo fácil. Si fuera fácil, cualquiera hace las cosas, ¿verdad? Pero tampoco es nada del otro mundo. Estoy segura que ustedes pueden. Yo les deseo muchísimo éxito. Nancy dice, con respecto a nuestro asesor, nos vamos a conectar con ustedes. Nancy, si gusta plantear de otra forma la pregunta, porque no le entiendo. Y perdón, bueno, con ustedes no, bueno, vamos a tener contacto qué días o nada más sería esta la única sesión que vamos a tener. Ah, ya. Sí, es una sesión por semana para poder Una- explicar las actividades y sacar cualquier duda que ustedes puedan tener. Pero la sesión se queda grabada, yo la voy a subir a YouTube y les voy a enviar el enlace para que la puedan revisar en el momento que necesiten para recordar algo. O por si alguien no pudo entrar, porque hay gente que está trabajando a esta hora. Pero sí es una sesión cada semana. Ah, ok, gracias. Por nada. Listísimo entonces. Bueno, entonces les felicito de nueva cuenta muchísimo, mucho ánimo, no tengan nada de miedo por utilizar plataforma, por picar aquí, picar allá, no pasa nada. Están justamente eso, conociendo el aula virtual y cuáles son sus funciones. Siempre pueden darle clic al botón de regresar y regresar y regresar para regresar atrás. Em, Eso, pues no va a pasar absolutamente nada. Revisen todos sus recursos, utilicen una agenda. Yo uso mi agenda aquí, la tengo a la mano y coloco lo que voy a hacer en el día y luego lo voy tachando y así ya sé qué hice, con qué cumplí, qué me está haciendo falta.
porque pues acuérdense que hay una fecha de cierre que es el domingo a las 23:55 y entonces, bueno, deben de realizar sus actividades antes de esa fecha y también estar muy pendientes de que, pues como les mencioné, es una gran cantidad de estudiantes, no son 100, no son 200, son, ay, no sé, pero son miles, de verdad, de estudiantes los que están en plataforma. Entonces, muchos, eh, con la experiencia que ya les he comentado desde el 2015 aquí, muchos quieren entregar el día domingo y el día domingo se satura plataforma. Seguramente ayer tuvieron esa situación muchos de ustedes que quisieron entrar en la mañana porque acababa de iniciar módulo propedéutico para una gran cantidad de alumnos y no se podía, ¿no? Eh, Porque se bloquea, pues es muchísima la cantidad. Entonces imagínense si tratamos de hacer nuestras entregas el mero día domingo, no va a ser posible. Entonces sí, por favor, es importante que las realicen a buen tiempo para que no vayan a tener ese inconveniente y pues todo resulte bien. Hasta la próxima entonces, que pasen una bonita tarde. Saludos y cuídense mucho.